En este segundo avance vamos a hablar sobre el bloqueo del nervio alveolar superior posterior, lo que vienen siendo sus indicaciones, contraindicaciones, sus ventajas, desventajas y cómo es su técnica, muy generalmente, ¿no? Explicándolo. Bueno, pues este bloqueo del nervio alveolar superior posterior es un bloqueo que es muy frecuentemente utilizado. Esta técnica tiene una tasa de éxito muy elevada, que es mayor al 95%. Y existen, pues como en todas las técnicas anestésicas, aspectos que se deben considerar a la hora de elegir esta técnica, ¿no? Como por ejemplo sería la extensión de la anestesia producida y el riesgo de la formación de hematomas. Es efectiva esta técnica para anestesiar el primero, el segundo y en caso de tener, pues el tercer molar del maxilar. También tenemos que considerar y tener en cuenta que la introducción demasiado distal de la aguja en la técnica, que más adelante lo vamos a ver, puede producir un hematoma temporal, que era lo que estábamos mencionando, que se tiene que considerar a la hora de planear pues un bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Y siempre se debe tomar en cuenta el tamaño del cráneo del paciente, porque siempre varía, ¿no? Es diferente. Y una penetración, una profundidad de penetración media en un paciente con un cráneo de tamaño menor de lo normal puede producir un hematoma. Mientras que por lo contrario, una aguja introducida correctamente en un paciente con un cráneo mayor que la media puede que no logre anestesiar pues ninguna pieza dentaria o que la anestesia sea menor a la que se desea. En esta técnica se aconseja emplear una aguja corta de 27G y la profundidad es de 16 milímetros, dejando a la vista en la aguja una vez introducida 4 milímetros aproximadamente. Y bueno, pues los nervios anestesiados en esta técnica van a ser el nervio alveolar pues superior posterior y sus ramos. Las áreas anestesiadas pues van a ser las pulpas, como ya lo habíamos mencionado, del primero, segundo y tercer molar maxilar, la raíz mesiobucal del primer molar no anestesiada y el periodonto bucal y hueso que rodea los dientes. Las indicaciones en esta técnica es pues el tratamiento de uno o más molares maxilares. Y otra indicación es que cuando la inyección supraperióstica está contraindicada, pues se puede utilizar esta técnica, ¿no? Y cuando la inyección supraperióstica ha sido ineficaz, pues también. En las contraindicaciones, pues está, por ejemplo, cuando el riesgo de hemorragia es demasiado elevado, como por ejemplo cuando tenemos un pacientito hemofílico. En las ventajas de esta técnica, pues es que es una técnica atraumática, es decir, pues que no resulta dolorosa y que la tasa de éxito es elevada al 95%. Y pues por último y muy generalmente que se requiere un número pequeño de inyecciones en esta técnica. Los inconvenientes serían pues como ya lo habíamos mencionado, el riesgo de hematomas y pues que la técnica es algo arbitraria, o sea no existen muchos puntos de referencia o mucha exactitud respecto a los puntos de referencia para llevar a cabo esta técnica. Las alternativas, pues como ya lo habíamos mencionado, pues es la inyección supraperióstica y el bloqueo del nervio maxilar. Y bueno, como puntos de referencia tenemos el pliegue mucobucal, que lo vamos a tener entre el cachete o entre el vestíbulo y la maxila, la tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática. La orientación que vamos a tener del bisel es, pues como ya lo sabemos, su orientación va a ser hacia el hueso durante la inyección. Y con un ángulo, vamos a mostrar muy generalmente cómo va a ser el ángulo con el bisel hacia hueso, de esta manera. Y el ángulo tiene que ser de 45 grados respecto al plano oclusal del segundo molar, ¿ok? Y también hacia atrás formando un ángulo igual de 45 grados respecto al eje mayor longitudinal igual del segundo molar, que es este. Es decir, aproximadamente así. Esa sería la orientación de 45 grados
y la separación también entre el segundo molar 45 grados, ¿ok? Tomando en cuenta ya los 16 milímetros de penetración de la aguja, dejando a la vista unos 4 milímetros aproximadamente. Y bueno, estas serían las características de esta técnica muy generalmente.